noches, qué gusto poder saludarle a esta hora de la noche, aquí a través de la señal de Antena TV, que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones aquí, ubicadas en Boulevard Ortiz Mena 3406, planta baja, y siempre con el gusto de poder entrar a su casa esta noche, y bueno, acompañarle durante la cena o durante la hora que está usted con su familia. Le agradecemos que comparta su sintonía con nosotros. Un saludo a quien nos antecedió en el uso de aquí de las lentes, a Isis, nuestra compañera del noticiero, siempre atenta, y bueno, ella es la guapa de la noticia aquí en Antena TV. Y bueno, le agradecemos como siempre su sintonía, le recordamos su número en cabina, el 432-3006, 432-3006, en nuestras redes sociales, en facebook.com/Plan de Vuelo TV, en Twitter, @Plan de Vuelo TV, y también en nuestro correo electrónico, por si usted quiere una comunicación más larga, plandevuelotv@gmail.com. No puedo dejar de agradecerle, como siempre, que me acompañe en este vuelo a mi copiloto, la licenciada Fabiola Lara García. Fabiola, buenas noches. Luis Rubén, muy buenas noches a todo nuestro público que amablemente nos sintoniza este jueves. Bueno, como usted ya está acostumbrado a estos jueves de primera clase, hoy tenemos un pasajero a bordo muy especial y bueno, que anda en la búsqueda y anda poniéndole el cascabel al gato. ¿De quién se trata, Fabiola? Bueno, Luis Rubén, tenemos el gusto de que nos acompañe el ex senador Ramón Galindo, contador. Un gusto que nos acompañe, bienvenido a este programa. Al contrario, Fabiola, muchas gracias. A Rubén también, buenas noches a todo el público. Un gusto saludarlos y además con muchos temas que platicar cuando ustedes así lo decidan. Contador, bueno, siempre dar la bienvenida, sabemos que anda aquí por Chihuahua, y agradecerle que se tome el tiempo de estar con los televidentes de Antena TV de aquí de Plan de Vuelo. Bueno, ¿qué anda haciendo Ramón Galindo? Lo hemos visto muy activo estos días, pero sobre todo, primero que nada, lo hemos visto en fotos con el exgobernador Francisco Barrio. ¿Qué dice Francisco Barrio? Es buen amigo Francisco Barrio, hicimos equipo de manera muy intensa, él como gobernador de Chihuahua, yo como alcalde de Juárez, de manera que nos tocó vivir muchos retos, una responsabilidad muy grande, muy importante, pero además es buen amigo. Debo decirles algo, Pancho Barrio es mi padrino, no exactamente político, sino mi padrino de bodas. Ah, órale. Cuando a mí me tocó hace ya algunos años contraer matrimonio con mi linda esposa Virginia, él fue nuestro padrino junto con Tencha Barrio, entonces le tengo una estimación muy especial. Y en este momento Pancho está haciendo un trabajo muy importante al interior de Acción Nacional, yo lo estoy aplaudiendo, echándole porras, participando en la medida de mis posibilidades, en un interés por revolucionar la vida al interior del PAN y volver a enamorar a los electores chihuahuenses. Fabián. Bueno, ahora sí, ¿qué anda buscando? ¿Qué anda haciendo? Oiga, por cierto, nomás vine a la entrevista, o sea, nomás a eso vine. De hecho, termina la entrevista y me regreso a Juárez inmediatamente. Les comentaba que mañana es el cumpleaños de mi hija María, cumple 14 años, Pues entonces… felicitación de antemano. Gracias. No me está viendo, pero de todas maneras le mando un abrazo. Es mi niña y bueno, mañana lo voy a celebrar con ella, pero con mucho agrado estar aquí con ustedes, porque sé que Plan de Vuelo tiene un gran auditorio, mucha gente lo ve, lo escucha, de manera que es una buena oportunidad de comentar sobre estos propósitos políticos que tenemos, que siempre han estado en la trinchera azul de Acción Nacional y que hoy tienen que ver con ocupar la dirigencia estatal, una vez que inicie formalmente la campaña, la contienda y que se lleve a cabo la votación, que estimamos que será a finales de marzo, quizá a mediados de abril, por ahí. Estuvo ya aquí hace una semana, el martes pasado estuvo Mario Vázquez, el jueves pasado estuvo aquí Héctor Ortiz en una mesa de discusión. Mario quizás más cauteloso, Héctor de la misma manera, pero bueno, hemos visto algunas declaraciones, sabemos que tiene una rueda de prensa en Ciudad Juárez el día de hoy, sí. Vemos a Ramón Galindo echado para adelante como nos acostumbró desde que era alcalde. Así es, sin ninguna reserva, sin ninguna duda, porque las cosas no están para menos. O sea, la situación en el estado de Chihuahua y concretamente en mi ciudad Juárez, pero Chihuahua capital no es la excepción y el resto de los municipios, las cosas no están bien. La política no está generando resultados adecuados que nos satisfagan, no estamos generando los políticos ni los partidos mejores condiciones de vida para los ciudadanos, de manera que no podemos cruzarnos de brazos y en efecto hay que echarle todos los kilos de carbón al asador para que las cosas puedan hacerse de la manera correcta y obtener resultados a partir de una participación política y el debate de los temas de fondo. Chihuahua no está debatiendo temas que puedan hacer la diferencia y bueno, estamos inquietos ante esta situación y pretendemos empezar a discutir sobre cosas que realmente puedan hacer la diferencia.
Bueno, ¿por qué los panistas deben de votar por Ramón Galindo y no decir, bueno, pues hay que continuar con Mario Vázquez? No se están haciendo las cosas de manera correcta, no estamos por el camino adecuado. ¿Por qué Ramón Galindo? Bueno, no estoy pidiendo todavía el voto porque Sí, claro. la contienda todavía no inicia, la convocatoria todavía no se presenta, todavía no se detalla, incluso recientemente fue definido ya la integración de la comisión electoral que quedó a cargo de una gran compañera y amiga, Blanca Gámez, pero todavía no empieza la contienda, de manera que no estoy pidiendo el voto, estamos simplemente preparando el terreno, estamos trabajando la propuesta, armando nuestro equipo en todo el estado, para que una vez que nos lo permita la convocatoria, entonces sí, formalmente, oficialmente, pedir el voto. Pero lo que sí puedo hacer es comentar sobre los propósitos, ¿qué es lo importante? Y damas y caballeros, yo no quiero que el debate se dé a partir de posiciones individuales o personas. El debate debe ser a partir de propósitos y proyectos. A eso quiero meter el debate político, primero en el PAN y posteriormente en el Congreso y en todo el estado de Chihuahua, en los ayuntamientos y en los espacios privados incluso y académicos. Tenemos que empezar a debatir sobre aquellos modelos económicos, aquellos modelos educativos, de seguridad pública, de participación ciudadana, que puedan incidir en el nivel de vida de la gente. A eso vengo y no menos. Quiero y pretendo construir una relación entre la clase política y los ciudadanos que debata otros temas que no se están debatiendo en este momento. Tenemos muchos problemas y no es suficiente con lo que estamos abordando ni en el Congreso, ni en los ayuntamientos, ni en la vida interpartidista. De manera que es una revolución que no será fácil ni rápida, pero más vale que el PAN se renueve, si no va a seguir cayendo. Hemos perdido espacios, votación, poder de convocatoria, ya no ganamos las elecciones como las ganábamos antes, de manera que o nos renovamos o morimos. Así es, bueno, vamos a hacer la primera escala cinematográfica de la noche. Nuestro invitado tiene un gusto bastante sui generis para las películas que escogió y vamos a ver un fragmento de una de ellas esta noche. Corre video, por favor. I'm sorry, what was that again? I'm a god. You're God. I'm a god. I'm not the god. I don't think. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't. Ah, nuts. Bueno, un clásico, una película que cumplió 20 años el año pasado, 1993, una película que a Andy McDowell y a Bill Murray los hizo famosos, una comedia romántica muy sui generis, El Día de la Marmota, o conocido en otro título como El Hechizo en el Tiempo. Y bueno, Fabiola, la pregunta obligada. ¿Por qué le gusta esta película? El tiempo, el valor del tiempo es extraordinario. Luego no le damos la importancia que tiene al tiempo. Claro. Tener la oportunidad de levantarse todos los días y construir cosas y convivir con la luz del día, con los vecinos, con la familia, es extraordinario. Y esta película tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con lo que significa aprovechar el tiempo. Y es algo que quizá por mi edad, pues ya estoy viejito, ya lo empiezo a valorar más, de manera que para mí es muy importante el tema. No sé si pueda comentar algo muy rápido. Claro, no, claro. Yo conviví con Francisco Villarreal, en paz descanse, alcalde de Juárez. Así De hecho, es. yo fui su coordinador de campaña, competí contra él al interior del PAN, Órale. me ganó la nominación de la candidatura. En el 95 fue eso. Eso fue en el 92. En el 92. Él me ganó y luego ya ganamos la elección. Pero un dato muy interesante, en alguna ocasión yo le dije, oiga, don Francisco, usted debe ser un hombre muy contento, que está muy agradecido con la vida. Me dice, pues sí, sí, pero ¿por qué lo dices? Y le digo, pues porque usted es alcalde de su ciudad, es un hombre comercial muy exitoso, que además tiene propiedades y dinero. Y muy serio, don Francisco me dice, todo lo que tengo, te lo cambio
hasta el último centavo, la última propiedad, el último negocio por lo que tú tienes. Y yo dije, pues, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que le puedo dar? Me dijo, tiempo. Tú tienes tiempo. ¿Y qué razón tenía don Francisco Villarreal? El tiempo tiene un valor que no alcanzamos a ver. De manera que, bueno, por eso me encanta esta película, tiene que ver con Y por el ejemplo, en tiempo. la película, cuando él entiende que el día se le repite y se le repite, cuando empieza la soberbia, como Sí. las escenas donde inicia, le dice a Andy McDowell para enamorarla, es que yo soy un dios. Sí, No soy sí. el dios, sino soy un dios. Sí. Y entonces a ella la saca de onda porque sobrevive el accidente que se provoca, sobrevive los intentos de suicidio que vimos. Sí, sí. Entonces es una película que llama mucho la atención, primero por el título, y hay que decir que él era un comentarista de noticias, un conductor de De noticias. televisión. De televisión, y lo mandan 4 años seguidos, y su frustración era que siempre lo mandaban a este ritual del invierno para saber si El ritual de la marmota, el ritual de la ¿no? marmota en Sí. Pensilvania. Si la marmota sale, el invierno iba a ser crudo, y si no sale, el invierno no iba a ser tan Sí, hay crudo. una ceremonia en torno a eso. Así Pero es. véanla de veras porque está muy padre, porque se repite, todos los días se repiten todos los días durante miles de días. Y él va a tomar clases, por ejemplo, de piano. Y para la maestra que le da las clases de piano es el mismo día. Ahí. O sea, es el primer día siempre. Así es. Pero luego se da cuenta que toca muy bien el piano porque en la realidad le había dado clases durante años. Entonces, está muy interesante, véala porque trae mensajes muy, muy padres y seguramente le va a gustar también. Así es, llamadas, Fabiola. Bueno, antes de pasar a las llamadas, una pregunta que traigo en el aire. Claro. ¿Qué le ha enseñado a Ramón Galindo el devenir de su vida en la política? Uf, tanta cosa, tanta cosa. En mi vida política en efecto tomado banderas muy importantes que sigo defendiendo y promoviendo hasta la fecha. Soy parte de un grupo de investigadores a nivel nacional que estudiamos y aprendemos todos los días sobre la autonomía municipal. La gente que me conoce sabe que he estado manejando esa bandera durante mucho tiempo. Pero también debo decir algo, o sea, Ramón Galindo ha aprendido también de sus experiencias, de sus errores. Yo he hecho cosas que no debía haber hecho y que he tratado de aprender de ellas, pero es bueno con humildad aceptar que la vida no es solamente cosas bonitas y bellas, sino que nos enseña cosas a partir de decisiones y errores que cometemos. Yo he aprendido de mis caídas y he tratado de madurar a partir de esos aprendizajes, pero es muy amplia la vida política siempre en Acción Nacional. Por ejemplo, les voy a dar un dato. Yo no soy nuevo en Acción Nacional, tengo muchos años. ¿Cuándo se inició y en Acción Nacional? Contame. es el dato que les voy a dar. Yo empecé oficialmente en enero de 1970, o sea, Ok. antes de que ustedes dos nacieran. Sí, a los- Yo ya era militante de Acción Nacional cuando apenas sus papás se estaban conociendo. Y lo digo con mucho gusto porque yo fui parte del PAN, no en la parte esta donde nos ha ido muy bien. En la parte dura. En la parte muy complicada. Hay gente que no sabe que yo estuve por motivos políticos momentáneamente detenido junto ¿sí? con mi padre. Mi ¿Por padre, causa, motivo? por estar promoviendo Acción Nacional, la Ok. democracia, y luego pues los gobiernos priistas no les gustaba este concepto antiguo, este concepto griego de la democracia, no les gustaba mucho eso. Entonces, Era las plazas públicas. teníamos, sí, no les gustaba la competencia. Ahora están obligados a aceptarla, pero todo esto les molestaba y nos mandaban a la policía y muy padre porque llegar detenido por motivos políticos y encontrar a mi padre ahí es algo que no se da comúnmente. Hice equipo con mi padre en muchas ocasiones, falleció hace 2 años mi papá, don Edeberto Galindo, que mucha gente de Chihuahua lo conoció. Sí, cómo no. Y bueno, pues gran cantidad de experiencias, pero al final de cuentas lo importante no es lo bueno o lo malo de ellas, sino qué tanto hemos aprendido de cada una de ellas. La presidencia municipal de Juárez se dio en el 95, si mal no Del recuerdo. 95 al 98, Al 98. así es. ¿Cómo llega Ramón Galindo a ser una opción viable para hacer la presidencia municipal en Ciudad Juárez en 92 cuando compite en interna y 95 que se concreta por fin? Sí, recordemos que el PAN gana con Francisco Barrio por primera vez la presidencia de Juárez en 1983. Luego en el 86 se viene este fraude terrible que se dio en todo el estado de Chihuahua y nuevamente en el 92 participa Pancho como candidato a gobernador y Francisco Villarreal como candidato a la alcaldía en Juárez. Como ya gana Francisco Villarreal y a mí me toca ser parte de su equipo en la administración y ya había intentado yo ser candidato en 92, pues era un poquito natural que volviera a aspirar a esta candidatura en el 95
vuelvo a competir con dos buenos amigos míos, uno es Gustavo Elizondo, que también es mi padrino de bodas junto con Francisco Villarreal, y también compito contra Abelardo Escobar, que fue secretario de la Reforma Agraria y también es muy buen amigo mío. Yo salgo nominado candidato y como seguimiento pues al trabajo de Francisco Villarreal tomo la alcaldía en 1995. Debo decir, buena parte del logro como alcalde en Juárez tuvo que ver con el trabajo de Villarreal, porque nosotros le dimos seguimiento puntualísimo a todos los esfuerzos que hizo Villarreal. Entonces, darle seguimiento al trabajo permitió que esa administración, a diferencia de hoy, tuviera una obra pública extraordinaria con un agravante. No pedimos prestado un solo peso en Juárez en ese momento y de hecho le entregamos al PRI el gobierno a la vuelta de 9 años más adelante sin un solo peso de deuda. Es un dato que la gente no sabe y el PRI solamente en 8 o 9 años ha convertido a Juárez en el municipio más endeudado de todo el país. O sea, no hay un municipio que tenga una deuda mayor que la de Juárez. Ni Monterrey, ni Guadalajara, ni Puebla, y eso es un dato que hay que recordar. ¿De la Secretaría de Hacienda el dato? Es de la Secretaría de Hacienda y además de los números que tenemos del Ayuntamiento de Juárez. Se deben exactamente 3,000 o aproximadamente, porque no sé qué hayan pedido esta semana, pero aproximadamente 3,500 millones de pesos. Bueno, Ciudad Juárez para Ramón Galindo es el corazón y el alma, ¿no? ¿Qué causas, qué tan difícil fue más bien tratar de sobresalir en un espectro político tan homogéneo para que Ramón Galindo fuera una opción para el PAN, ya como liderazgo, etcétera? Yo soy netamente juarense, yo nací en la colonia Melchor Ocampo y vengo de familias muy humildes, de manera que para mí nunca fue complicado ser parte de una comunidad tan dinámica como Juárez, tan abierta, tan plural, tan amplia, nunca fue problema, y menos viniendo pues de una familia tan humilde como la que fueron mis padres y todos mis hermanos, de manera que no representó ningún reto. Lo que sí representó reto es, incluso desde el gobierno de Francisco Villarreal y luego en nuestra propia alcaldía, ver que no era posible, y eso hoy lo reitero, lograr mejorar las condiciones de vida con el modelo político que tenemos, Rubén. O sea, hemos estado durante 2 siglos queriendo construir otras condiciones de vida para las familias en un modelo que no es posible que genere mejores condiciones de vida. En otras palabras, como que Fabiola, hemos estado durante 2 siglos regando un árbol de manzanas esperando que dé peras. ¿Sí? Por más que lo reguemos, por más que lo protejamos y lo fertilicemos, no va a dar peras, porque no es un árbol de peras. Hoy lo que venimos a proponer en este proyecto político es sembrar un árbol de peras y empezar a generar un fruto que realmente pueda hacer la diferencia para las familias del estado de Chihuahua. Y no lo estamos haciendo, o sea, no hay un proyecto de Duarte, ni del Congreso, ni del PAN, ni del PRI, ni de Garfio, ni de Serrano en Juárez, que pretenda modificar el modelo político. O sea, quieren seguir obteniendo un fruto con un árbol que no es de ese fruto, ¿no? Y ese es un error que no hemos podido entender. Entonces, una de las causas principales es esa, es construir un modelo local basado en la naturaleza propia del ser humano y de las familias, y eso implica cambios sustanciales tanto en la Constitución federal, algunos ya se han venido dando, pero sobre todo en la Constitución del Estado. Y bueno, el PAN en su momento tendrá que impulsar una agenda que busque modificar el contenido jurídico en la ley, concretamente, sobre las comunidades locales, y a eso nos habremos de dedicar con mucha intensidad. Fabiola. Y bueno, pues como contador, la pregunta obligada, ¿qué opinión le merece la reforma hacendaria? La reforma hacendaria y en específico la parte del impuesto al consumo ofende por varios motivos. Obviamente, pues de entrada es un incremento y además muy inflacionario que ya estamos viendo en Juárez, o sea, de repente todo se incrementó mínimo un 5%, pero ofende más otra cosa, y lo digo con conocimiento de causa porque es de dominio público. Cuando el presidente Peña Nieto era candidato y fue a Juárez, firmó un compromiso, ya ven que decía, lo firmo y lo cumplo. Así es, te lo firmo y le creímos, porque ante notario dijo, yo voy a promover una zona libre de impuestos al consumo, es una zona franca, así como es Hong Kong, en donde no se cobra un impuesto al consumo, se cobran altos impuestos a la renta, a las utilidades, pero no hay cobro de impuesto al consumo, a lo que conocemos como IVA aquí en México.
Bueno, pues no solamente no creó la zona franca, que era quitar el IVA, sino que lo incrementó. Eso no es tener respeto a los electores. Eso nos ofende, y nos ofende también que incluso cuando los legisladores del PRI se opusieron a nivel corto con los líderes del PRI, el PRI les dijo, de ninguna manera, votan en contra si no llamamos a sus suplentes para que tomen su lugar. Y los legisladores del PRI, traicionando a sus electores, votaron en favor del incremento al impuesto. No es aceptable, o sea, es el tipo de actitudes que luego desprestigia la política, Rubén, Fabiola. Está hablando de la homologación, ¿verdad? Estoy hablando de la homologación del IVA que afecta a toda la frontera, que es contrario absolutamente a lo que prometió Peña Nieto. Ese tipo de cosas no es correcto, por lo tanto, pues obviamente no estamos de acuerdo, pero en general no estamos de acuerdo con todo el incremento de los impuestos. Entonces, por ejemplo, el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, hizo un ejercicio recién iniciada su gestión en Ciudad Juárez, en una rueda de prensa, donde comparó el ticket de Sams de Chihuahua comprando una televisión, una licuadora y no me acuerdo qué otro artículo, y salían unos precios que en Juárez. El PRI trae el argumento de que los precios eran exactamente los mismos en Juárez, entonces ¿dónde quedó la bolita? Exacto, eran exactamente los mismos, hoy ya en Juárez son superiores, porque no solamente está incrementándose lo que es el impuesto al consumo, automáticamente tiene una serie de implicaciones. Dato, la gasolina en automático aumentó un 5% en Juárez, y hoy está más barata en El Paso, pero además todo está más barato en El Paso. De hecho, las tiendas del Paso están haciendo promoción. Si antes competían con mucho éxito, ahora están diciendo, oye, ya en México, ahí en Juárez, todo vale 5% más, de manera que ven a comprar aquí. Y eso pues obviamente ha afectado mucho a todo el sector comercial, industrial de Juárez. Eso nos pone en una posición de franca incompetencia ante los comercios y las industrias de El Paso, Texas. ¿Y qué acercamientos ha tenido, contador, con el sector productivo de Juárez? Porque imagino que este sentir, bueno, no más es de los números, sino de lo que ha escuchado. Sí, absolutamente. Y en un principio el sector productivo salió a la calle, hizo manifestaciones y se opuso, etcétera. Pero miren, qué bueno que lo comentan, porque oponerse es fácil, pero no basta. Y voy a decir algo con la franqueza Eso que es hay que decir. bueno las cosas. escucharlo. Miren, con toda sinceridad, damas y caballeros y amigos de Acción Nacional, ¿en contra de qué está el PAN? El PAN está en contra de estos 800 pesos que se están cobrando por los carros chuecos, ¿no? El engomado de identificación del gobierno del Estado. ¿En qué más está en contra el PAN? Del IVA, del 11 al 16% en la frontera. Entonces, ¿el PAN apoyaría decomiso en lugar del cobro de los 800 pesos? ¿El PAN preferiría que se empezara a decomisar los vehículos? Déjeme le digo a qué voy. O sea, estamos en contra de la deuda, estamos en contra de la inseguridad, estamos en contra de muchas cosas como partido político. Y le podemos sumar todavía más conceptos a los que estamos en contra. Es correcto estar en contra de lo que consideremos inadecuado. Pero pregunto, ¿a favor de qué estamos en el PAN? O sea, que es un poquito lo que me dice usted, Fabiola. ¿A favor de qué sí estamos? De nada. ¿Cuál es la propuesta del PAN en materia de seguridad pública? Que si nos vamos un poquito atrás a los 90s, a los 80s, el PAN tenía causas muy definidas, pocas pero definidas. Había banderas concretas que muchas veces tenían que ver con la democracia. Sí. Pero hoy, ¿qué proponemos en el PAN en materia de urbanismo? ¿Qué proponemos? Porque nos oponemos al vivebús y nos oponemos a todo. Y además, incluso si yo soy el dirigente, me voy a oponer de una manera muy intensa a cosas como la deuda pública, que no es aceptable que ronden los 40,000 millones de pesos, Pero etcétera. Un ejemplo sería Javier Lozano, el actual senador. Yo a Javier Lozano, ni como miembro del gabinete, ni como senador, le conozco una postura a favor de algo. Mire, ese es el punto. Y el PAN por eso luego pierde el respeto de los electores. O sea, como quien porque dice, no mucho proponemos, ruido y pocas nueces. o sea, mucha queja y mucho señalamiento, Nada de fondo. que es válido porque somos oposición. O sea, Claro. hay que decir las cosas que Duarte hace mal. O sea, no estamos aquí para aplaudirle a Duarte las cosas. Hay que reconocer lo que hace bien, pero somos oposición. Pero no basta con ser oposición, tenemos que proponer una opción. Y yo le pregunto a mis compañeros de Acción Nacional, ¿qué proponemos en materia de productividad en el campo? O de investigación criminal, o de servicios de salud, o de participación ciudadana, y no hay gran cosa. Entonces, no es suficiente para mí que la vida política de mi partido se circunscriba a hacer señalamientos sobre lo que está mal, que lo haremos, reitero,
pero creo que también tenemos que impulsar medidas que mejoren las condiciones de vida de la gente, y creo que ahí nos falta mucho que hacer. Bueno, y también habría señalamientos de lo que está bien, o no Sí, hay algo que ahí sí, esté no, bien. sí, absolutamente. Yo creo que tenemos que ser respetuosos de la realidad y cuando haya cosas buenas, decirlas y reconocerlas y promoverlas. Claro. O sea, no es correcto decir que todo está mal. Habrá cosas buenas y habrá que buscarlas y seguramente se podrán encontrar. No veo muchas, pero sí veo muchas cosas malas. Pero reitero, el PAN tiene que señalar lo malo, pero también proponer alternativas de cómo deban hacerse mejor las cosas. En el PRI, contador, existe la Fundación Colosio, que es como este órgano que se encarga de hacer esa talacha, de ver qué alternativas, qué propuestas hacer y todo. Entonces me está diciendo que la actual dirigencia del PAN o las dirigencias anteriores han fallado en generar estas propuestas, no solo legislativas, sino en concreto de programas. No quiero hacer señalamientos concretos sobre nadie, porque yo no debato sobre personas, yo debato sobre proyectos y sobre ideas. Entonces no es la idea. En todo caso, déjeme decirlo correctamente, porque además es el lema de nuestro propósito, es hacerlo correcto. O sea, todos tenemos responsabilidad, incluso yo. Como miembro de Acción Nacional, como miembro del Comité Directivo Estatal, yo tengo responsabilidad sobre lo que el PAN es y lo que el PAN quiere hacer. De manera que hoy que aspiro a ser dirigente estatal, bueno, pues quiero asumir mi responsabilidad y generar propuesta, generar agenda. ¿Qué estamos debatiendo en el Ayuntamiento de Chihuahua? ¿Qué estamos debatiendo en el Congreso del Estado? Exacto, o sea, estamos debatiendo siempre aspectos reactivos que tienen que ver con señalar cosas negativas. Reitero que hay que hacerlo, pero no basta, porque eventualmente seremos gobierno y no podemos empezar a improvisar sobre lo que vamos a hacer. Tenemos que definir política pública en materia de educación, en materia de seguridad pública, en materia de economía y empleo. Y no veo que tengamos con precisión, que tengamos claro cuál es el rumbo en materia de política pública y de propuesta programática. Entonces, para mí no es suficiente y yo no estoy contento con lo que hemos hecho como partido, y menos estoy contento con lo que hemos hecho con la política general del Estado de Chihuahua. Y miren, otra vez, con mucha sinceridad, yo quiero provocarte a ti, ciudadano, y quiero provocarte a ti, panista. Y más quiero provocar a Duarte y al PRI para que empecemos a debatir los temas de fondo que hace falta que abordemos en el Estado de Chihuahua y que hoy no estamos abordando. Tenemos que ir a un corte, pero antes tenemos llamadas, Fabián. Bueno, la reforma hacendaria pareciera estar diseñada para obstaculizar una recaudación eficiente y obviar el combate a la elusión fiscal, y no aborda en forma importante el sector informal. Rodolfo Díaz. Es cierto. Andrés Mariscal envía un caluroso abrazo al contador Galindo y que se le ve muy bien esa corbata. Azul. La señora Torres dice que en una declaración de Videgaray de 2013 dice que el municipio más endeudado era Guadalajara, que era panista. Y Lucerena Martínez, saludos. Sí, bueno, nomás aclarar muy rápido, no es Guadalajara, es Juárez. Juárez, nada más por motivos del plan de movilidad urbana, pidió 2.300 millones de pesos. O sea, entonces Videgaray no está muy bien informado. Pero aún déjeme decirles un poquito más, la cuenta pública por pagar de Juárez a proveedores ni siquiera se quiere dar a conocer, y tampoco la de Duarte. Entonces, ojo, Congreso del Estado, o sea, tu función es fiscalizar. ¿Cómo es que hoy no puedes decirnos, Congreso, cuánto se debe en pagos pendientes a proveedores en el gobierno del Estado? O sea, tienes que hacer tu trabajo. No puede el gobernador ir galopando alegremente por la pradera, repartiendo dinero, sin rendirte cuentas a ti, Congreso. Entonces, habrá que hacer un trabajo que tiene que ver con que seamos claros en el gasto público, en la deuda pública y en lo que se genere a partir de esa deuda pública. Y yo creo que no estamos haciendo ahí un trabajo serio como le deberíamos de hacer. Javier Castro dice, qué bueno que va a llegar una magnífica persona como lo es Ramón Galindo, para que nos ayude a poner poner orden en el desorden del estatal. El señor Salinas nos dice, el combate a la corrupción es un tema de auditoría, sino de procuración de justicia. La PGR es la que pierde los casos ligados a la impunidad, que si falta transparencia pública. Señor Salinas, le manda un saludo. Absolutamente, o sea, claro que falta transparencia, pero además falta algo más, falta poder ciudadano para sancionar los excesos y los abusos. O sea, no hay instrumentos en la ley que permitan que el ciudadano pueda sancionar un exceso o un abuso. O sea, la ley solamente establece un instrumento de poder ciudadano, uno, no dos ni tres, uno. ¿Cuál? Elegir a las autoridades.
pero no tiene la facultad de evaluarlos ni de sancionarlos. Por eso, en efecto, algunas de las observaciones tienen que ver con la impunidad. En efecto, no hay castigo para quien se porte mal, y mientras no haya castigo, la invitación es a seguirlo haciendo. Ahora, poner orden, me dice alguno de los compañeros en el PAN, poner orden en el PAN, sí, en efecto, porque construir, damas y caballeros, una patria ordenada y generosa pasa primero por construir un partido ordenado y generoso. O sea, no podemos pretender ordenar hacia afuera nada si no estamos Ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Así es, y yo creo que hay cosas que tenemos que hacer para hacer más eficiente la presencia de la política de acción nacional en el campo, que nos permita otra vez ganarnos el respeto, Rubén, de la gente, Claro. respeto que hemos perdido y que hay que reconocerlo con humildad, porque si no lo reconocemos con humildad, vamos a seguir haciendo lo mismo, y eso a mí no me alcanza. Humildad es una palabra pocas veces pronunciada por los políticos, Ramón. Absolutamente. Así es. Ana Luisa Rascón, del fraccionamiento Lins, dice que si está de acuerdo el contador Galindo en el combate a la pobreza durante décadas ha sido negocio de unos cuantos vivales, tanto empresarios como funcionarios. ¿Está usted de acuerdo? Y ese tema es el que más me interesa, porque a final de cuentas, amigos, la política se evalúa por éxito o fracaso a partir de la pobreza que exista. Y yo creo que ahí los políticos y los partidos debemos sentirnos, y yo me siento profundamente avergonzado de tener los niveles de pobreza que tenemos en Chihuahua. No corresponden a la dinámica económica en absoluto. Por eso insisto, o sea, ¿qué podemos celebrar? Nada. ¿Por qué podemos sentirnos contentos o satisfechos? Por nada. Hay trabajo que realizar, pero lo terrible es pues que nadie está proponiendo cambios de fondo. Estamos queriendo con las mismas recetas solucionar problemas que tienen 200 años. No va a suceder, y la pobreza es el agravio más grande que yo como ciudadano y como panista tengo, y ese es el reto más importante. De hecho, compañera que llamó, la dama que llamó, Sí, la señora Ana Luisa Rascón. señora Rascón, ese es el objetivo principal de la acción política. O sea, la política es el camino más amplio de la caridad cristiana, y mientras esté teniendo resultados tan pobres como tiene, debemos de sentirnos los políticos muy avergonzados. Así es, pues vamos a un corte comercial. Estamos charlando con Ramón Galindo Noriega. Él es ex senador y recientemente ex senador, ex diputado federal y ex alcalde de Ciudad Juárez. Llámenos 432-3006, 432-3006 y regresamos, Fabiola. Vámonos a un corte. Bueno, estamos de regreso ya aquí en Plan de Vuelo. Recordamos nuestro número en cabina, 432-3006, 432-3006. Nuestras redes sociales en facebook.com/Plan de Vuelo TV, en Twitter @Plan de Vuelo TV y en nuestro correo electrónico plandevuelotv@gmail.com. Estamos charlando con el senador Ramón Galindo Noriega y bueno, vamos a hacer la segunda escala cinematográfica de la noche con una de las películas que a él lo impresionaron, como nos ha impresionado a todos esta película por casi 50 años. Más de 50 años, corre video por favor. 40 años, no 50. ¿Está el padre Carras? Sí. ¿Padre? Ya ha llegado. Padre Carras. Es un honor conocerle. ¡Métele la polla por el culo, maldito puerco degenerado! ¡Hijo puta! ¡Silencio! Una escena del Exorcista, 40 años, 73, 41 años del estreno de esta película que conmueve a muchos y bueno, la pregunta obligada, Fabiola. Bueno, qué miedo. ¿Por qué esa película le gusta? Duré 3 meses sin poder entrar al baño porque estaba de veras aterrorizado. Fue la primera película de miedo. Fue la primera película que abrió una etapa cinematográfica de películas de intenso miedo. A mí me encantó porque es esta eterna pelea entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Y este enfrentamiento entre dos antiquísimos adversarios, que era el diablo, me acuerdo el nombre del diablo, y el padre Carras. Así es. Que cuando llega el padre
a hacer el exorcista a la niña, que es Linda Blair, Linda ¿no? Blair. La niña, que el diablo le dice, ay, se te estaba esperando, qué gusto verte nuevamente, y finalmente lo mata, el diablo al padre. Entonces, muy interesante, muy intenso este enfrentamiento entre lo bueno y lo malo, la eterna lucha entre el bien y el mal, muy intenso, y esta imagen de un diablo muy real, de un demonio muy terrible, muy cotidiano en la vida de una familia. De veras fue un impacto tremendo que yo me acuerdo que yo cuando fui a verla al cine, no sé si Fabiola, ¿usted la ha visto esa película? Pero No, y no le da tengo miedo. ganas. No, y no tengo ganas. todavía sigue dando miedo. Sacaron una nueva versión, ¿no? Sí, Del Exorcista, saca- yo no la vi. Han sacado varias películas nuevas de Exorcista, pero de esta versión sacaron una versión extendida con escenas que tuvieron que Sí. quitar en aquel entonces. Que cuando baja esta niña por la escalera, Sí, que con esa la- no era una escena original, Así es. muy intensa, y yo viví impactado durante meses porque no alcanzaba como niño, pues, tendría 12, 13 años, a visualizar el tamaño del mal, la perversidad de un demonio que tenía la intención y recibe hacia el padre Carras como un reto personal y finalmente lo mata al Así padre. es. Entonces, muy padre la película y muy real. Esta eterna lucha en donde obviamente nos situamos siempre en hacer lo correcto. Claro. Contador, preguntarle, ¿qué demonios hay que exorcizarle a Acción Nacional? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Qué hay que exorcizarle? Porque miren, estamos muy divididos en el PAN. Y usted lo sabe, estamos en una división que parece que nunca termina. ¿Por qué estamos divididos? Estamos divididos porque la institución no ha evolucionado a partir de una organización más completa y una propuesta más completa. Y cuando una institución es débil, entonces surgen grupos y caudillos que se convierten en espacios más importantes que la institución. De manera que ha llegado un momento triste en donde el panista es más parte de un grupo o de otro que del PAN. Sí. Por eso yo un poquito en broma, Fabiola, le digo a mis amigos del PAN, vamos a formar un nuevo grupo que se va a llamar Partido Acción Nacional. O sea, ya no vamos a hacer de este fulano o de este fulano, este grupo, vamos a hacer del PAN. Pero ¿cómo es posible y qué habría que exorcizar para que haya unidad? Habría que construir propósitos, porque otra vez, no tenemos propósitos. ¿Qué nos unió en los 80s? ¿Qué unió al panismo y qué unió incluso a los ciudadanos? Un propósito. No fue Pancho Barrio, ni fue Luis Álvarez, ni fue Francisco Villarreal. El propósito era la democracia, era el respeto al voto, era la alternancia en el poder, era el poder ciudadano respetado. Eso nos unió. Claro, ustedes no se acuerdan de esas cosas, eran unos pequeños. Pero más o menos conocemos. Pero han escuchado. Hoy, ¿cuáles son los propósitos? ¿Qué tenemos que exorcizar? ¿Qué tenemos que cambiar? Tenemos que modificarnos como institución política, organizarnos de otra manera y fortalecer a la institución localmente, sobre todo para que el panista vuelva a creer y limitar su participación no a grupos o personas en lo individual, sino a ideas, propósitos y metas de fondo que vuelvan a enamorar al panismo de lo que debemos de construir, no de lo que alguien pretenda lograr como dirigente. O sea, mire, este es un dato importante. Yo no voy a invitar a votar por Galindo, ni a sumarse a Galindo. Yo voy a invitar a sumarse a un proyecto nuevo de organización partidista que tenga una meta clara, que vuelva a orientar y enamorar a los panistas y a los ciudadanos de metas que vayan más allá de mi propósito personal, que tengan que ver con instituciones sólidas y metas de fondo. Fabiola. Bueno, ¿cómo se define Ramón Galindo en 3 palabras? Soy un panista de toda la vida, que me voy a morir en la trinchera, que tengo muy sólidos mis principios y mis convicciones, que he cometido errores y que seguramente cometeré más, pero que quiero aprender de ellos, que el proceso de aprendizaje nos va a continuar a toda la vida, pero a final de cuentas nunca he tenido dudas ideológicas, nunca he tenido dudas institucionales, nunca he coqueteado con otros partidos ni con candidaturas de otras corrientes políticas. ¿Y ha aceptado los castigos de Acción Nacional? Fíjate, incluso qué bueno que lo comentas, Rubén, yo he sido sancionado en el PAN, yo he recibido una suspensión de derechos muy dolorosa, pero además muy merecida, o sea, muy merecida porque cometí actos que se interpretaron de una forma incorrecta y que no los debía haber hecho. Pagué un precio por ello, muy doloroso porque
porque cuando se dio esto en el año 2000, mi padre, que fue el que nos encaminó en esta ideología humanista, sufrió un golpe muy duro, y yo en lo personal, porque el PAN es mi casa, es mi vida, de manera que fue esto muy doloroso, pero bueno, fue un error del cual tengo que aprender, del cual tengo que sacar alguna enseñanza, algún aprendizaje. He cometido errores y seguramente los voy a volver a cometer, pero no los mismos, o sea, porque he aprendido, y hoy lo que quiero es no hacer cosas, sino sumar al panismo a hacer cosas diferentes en su momento, habiendo aprendido de nuestras propias experiencias. Así es. Pues mire, tenemos llamadas. Aquí le hace el señor Gómez una pregunta que qué opina el licenciado Rodolfo Leiva. No sé en qué tenor se refiere, no sé si se refiere a la acción que implementó en contra del Congreso del Estado. No sé si usted tenga una opinión al Muy respecto. rápido. Yo creo que fue incorrecto que al señor Leiva se le haya hecho a un lado cuando él es el que tenía mayores merecimientos. Se me hace que esto es un insulto no solamente a la política, sino es un insulto al ciudadano. O sea, ¿cómo es posible que se haya desvalorizado de esa manera talentos y capacidades tan obvias para favorecer a otras personas? No es correcto, y creo que esto debe de resarcirse a partir de que esta persona, el licenciado Leiva, es el que tiene mayores méritos para esa posición. Fabián. Bueno, yo le haría la pregunta, Ramón Galindo, su equipo, su gente, si llega en la posición que esté, ¿se va a traer gente por talentos o por compadrazgos? Mire, qué bueno que me pregunta. No estoy en la dinámica de la repartidera. No quiero llegar a la dirigencia del PAN ni comprando un voto, ni ofreciendo nada a nadie, excepto la invitación en su momento a los talentos que quieran revolucionar al partido. En el PAN no va a sobrar nadie que quiera revolucionar la política de Acción Nacional y que quiera revolucionar para bien la política del Estado de Chihuahua. Pero no me manejo a partir de ofrecer nada a nadie. Y como la gente me conoce, Rubén, no me pide nada a nadie, al contrario, muy decente. Los panistas me dicen, oye, a cambio de nada, o sea, me acerco a cambio de nada porque sé cuál es tu postura. No estamos en esa posición. Yo no vengo a tratar de avanzar a partir de ofrecerle un puesto a alguien o pagarle por el voto. No o el es, antecedente muy triste de lo que pasó con la contienda, la candidatura al Senado. O sea, no repetir un proceso así, Sí. porque no es malo para ningún partido político. Digo, no es bueno para ningún partido Mire, político tener un proceso así. Esto es un dato brutal. O sea, yo creo que el PAN está infiltrado. En el PAN estamos infiltrados. Y estamos infiltrados por César Duarte y su partido. O sea, César Duarte ha hecho alianzas con el PRD, ha hecho alianzas con el Partido Verde, con Nueva Alianza, con el PT, con Movimiento Ciudadano, e incluso al PAN le ha arrebatado liderazgos y candidaturas, ¿no? El asunto de Parral fue una cosa terrible. César prefirió jalarse a alguien del PAN para lanzarlo de su propio candidato antes de la posibilidad de perder una elección en su tierra, y eso no es correcto. O sea, yo creo que el PAN representa hoy el último islote de libertad en el estado de Chihuahua, y no todo el PAN. Yo creo que el PAN hoy está infiltrado y hay una presencia nefasta del partido en el poder que quiere tener injerencias e influencias en las decisiones propias. Y un ejemplo es lo que pasó en esta selección de candidatos al Senado. O sea, es evidente las huestes de camiones de los seccionales del PRI votando en la elección interna del PAN para favorecer a uno u otro candidato, y eso no es correcto. Y a ese tipo de cosas los panistas tenemos que enfrentarnos y que resistir a partir de fortalecer a nuestra propia institución. Así es. Pues una llamada antes de irnos. Bueno, tenemos la llamada de Iván Vaca Rojo, que dice que le parece muy buena la posición que ha tomado Ramón Galindo y que le envía un abrazo. Gracias, Iván, un abrazo para toda la familia. Para Ramón, o contador, perdón, agradecerle, yo hablándole de tú, agradecerle la presencia, que haya estado aquí con nosotros, la visita. Aquí tenemos la puerta abierta. Hay un compromiso con los que aspiran a ser candidatos a la dirigencia de generar un foro entre los tres. Entonces, si usted acepta, lo organizaremos y tendremos aquí la propuesta de los tres en este espacio para poder hacer un foro. Excelente. Y que los panistas y la sociedad conozcan los puntos de vista de los que aspiren, si son tres o si son más, aquí los tendremos si usted acepta. Rubén, con muchísimo gusto. Fabiola, al contrario, a Plan de Vuelo, muy agradecido por la invitación. Tenemos que debatir los aspectos de fondo, los que pueden hacer la diferencia. Eso es todo lo que yo quiero, y hacerlo al interior del PAN y también al exterior. No va a ser fácil, no va a ser rápido, ni va a ser cómodo, pero no tenemos opción.
Tenemos que elevar el nivel del debate en la política, tanto al interior de los partidos como en todas las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Y esa es toda la intención. Un abrazo cordial, un saludo a mi hija nuevamente, Claro, espero por que su le llegue el cumpleaños, mensaje sí. por su cumpleaños, y a mi esposa, por supuesto, Claro, también, salud. sin la cual yo pues poco éxito tuviera en mi vida política y en mi vida comunitaria. Mi esposa es punto clave en esto, la adoro y gracias por la paciencia que me ha tenido mi esposa hermosa. Sí, pues le agradecemos mucho Gracias a Ramón a Galindo. todos Si no ustedes. tuvo Fabiola algo más que agregar. Contador, agradecerle que nos haya acompañado y bueno, esperemos tenerlo aquí de vuelta en el debate. A nuestro público, mil gracias. Buenas noches. Así es, y bueno, hemos aterrizado, le agradecemos mucho a Ramón Galindo Noriega, quien despega a Ciudad Juárez, y bueno, ya tuvo usted aquí los puntos de vista muy cuidados antes de los aspirantes, y bueno, ya empezará la contienda y los tendremos aquí de nueva cuenta. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. 7, 6, 5,